Sobre la fiscalidad, queremos decir que después de la reforma que se hizo en el año 2006, que era insuficiente, claramente insuficiente y escasamente progresista, hay que hacer un cambio político fiscal en profundidad, donde tengamos que recuperar la progresividad y donde vemos que, a pesar de algunas medidas que ya estamos tomando en la Diputación de Guipúzcoa, todavía ni siquiera llegamos a los niveles de progresividad que había antes del año 2006. Para hacernos una idea, la presión social en esta comunidad es de un 28,8% del PIB, que está bastante por debajo de la de España, que es un 30,4%, y está 10 puntos por debajo de la presión fiscal europea, que está en un 38,4%. Es decir, que si Europa es un modelo a imitar en algunos temas, también imitemos en este tema. Hay que desarrollar una ley de armonización fiscal para evitar la competencia entre las diputaciones, pero, por supuesto, que esa armonización caiga siempre del lado de la justicia social, que el que tiene más, que pague más, y que lo recaudado sirva de alguna manera para minimizar las desigualdades en las oportunidades sociales. Y esto es una necesidad, esto no es demagogia. Hay que tomar medidas eficaces contra el fraude fiscal, no limitarse a la elusión fiscal. Hablo de elusión, no de ilusión, aunque me imagino que a más de uno le hará ilusión poder seguir evadiendo. ¿Por qué? Primero, por razones de justicia social, y segundo, también para responder a las necesidades sociales que tiene la comunidad. Planteamos una reforma del IRPF con criterios de progresividad fiscal en todo tipo de renta, de trabajo, de capital y de patrimonio. Y vamos a implantar el impuesto de las grandes fortunas, desmontando esa ingeniería fiscal que permite eludir la fiscalidad. No es verdad que ese impuesto descapitalice a las empresas. Una persona que tenga unas ganancias de 6 millones, le tocaría pagar 15.000 euros. Y una empresa que tenga unas ganancias de 12 millones, le tocaría pagar 30.000 euros. No creo que sea un desastre económico, no creo que le lleve a la bancarrota. No es para hundir a nadie. Y además aseguraríamos, primero, que hay una cierta equidad entre lo que pagan las personas que están bajo nómina y las que están evadiendo, y, por otra parte, poder conseguir ese dinero en gastos públicos. Y nos parece que es un esfuerzo asumible y razonable. Proponemos detener la bajada progresiva del impuesto sobre sociedades, eliminando sucesivamente las deducciones y limitando el gasto deducible. Y también proponemos implantar un impuesto de sucesiones y donaciones universal y progresivo. El objetivo, claramente el objetivo, es recuperar la soberanía fiscal plena, que es un objetivo absolutamente imposible de garantizar si no tenemos un sistema político más completo. Por lo tanto, hay que hablar ahora del concierto y hay que hablar del convenio económico.